Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy te traigo un resumen de esta maravillosa serie, La Gloria, parte 2. Podríamos decir que este es con mucho el mejor guión que ha publicado Kim Eun-suk. Simplemente impresionante. Hay algunas opciones de escritura con las que quizás no estuvimos de acuerdo, especialmente descubrir que quien mató a Myung-oh no fue Jeon-jin y quien mató a Jae-yoon fue Do-yeon. Una hermosa escritura y completa supervisión de las expectativas. Sin nada más que decir, comencemos. Recordarte que si aún no te has suscrito, pues te invito a hacerlo. Aunque dejamos la parte 1 con la idea de los planes de Dong-eun posiblemente pudieron haber fallado, parece que todo se está juntando nuevamente. En el episodio 9 vemos la llegada de Myung-oh al infierno, todos a los que llamó, lo que hizo y a quien conoció. Ninguno de los miembros de la pandilla quiere reunirse con Myung-oh porque no se toman en serio nada de lo que dice sobre Seo-hee. Seo-hee era la chica a la que la pandilla intimidaba antes de Dong-eun. Ella murió de suicidio, pero todos sabemos que eso no es cierto. La pandilla definitivamente no está sorprendida por su mención, pero no creen que tengan nada relacionado con su muerte, excepto la misma Jeon-jin. Do-yeon y Jeon-jin se enfrentan en la casa de Dong-eun y Jeon-jin no muestra remordimiento por sus acciones en el pasado o por irrumpir en su casa ahora. Anteriormente pensamos que Jeon-jin quemaría todo, pero tal vez porque apareció Do-yeon solo tomó una foto y se fue. Ella expresa su decepción con su esposo para ir a la casa de otra mujer y resulta que Dong-eun es la mujer que aparentemente simplemente no le gusta. Do-yeon, por otro lado, se va con sus sospechas sobre el linaje paterno de Ye-sol, confirmada por imágenes en la pared de Dong-eun. Mientras transcurre la conversación entre esposa y esposo, Dong-eun observa a través de una cámara instalada en su casa. Se da cuenta que a pesar de la situación, Dong-eun dejó sus zapatos en la puerta, mostrando algo de respeto. Los investigadores están investigando el caso Myung-oh, que ahora no es el caso de una persona desaparecida, sino una investigación de drogas. Mientras tanto, Dong-eun y Jeon-jin se están acurrucando juntos. Dong-eun se permite apoyarse en Jeon-jin, quien está decidido a ayudarla en todo lo posible. La pandilla se reúne y Jeon-jin se da cuenta de que en realidad está sola en el caso de So-hee. Sus mascotas leales ya no son leales. Hyun-nam llega a casa y encuentra a Seon-ah golpeada y esperándola fuera de la casa. Hyun-nam está interesado en enviarla lo más lejos posible. Jeon-jin está a punto de descubrir que la etiqueta con el nombre que reinició la conversación sobre Seo-hee no es real después de todo. Dong-eun les cuenta a los investigadores todo lo que sabe sobre el caso, incluida el hecho de que atrajo a Myung-oh con una etiqueta de nombre falsa. Finalmente resulta que Seo-hee tenía 8 semanas de embarazo cuando murió. Jeon-jin descubre que fue su difunto padre quien ordenó que el cuerpo de Seo-hee fuera colocado en el congelador en lugar de una morgue. Dong-eun se da cuenta de que la foto del esposo de Hyun-nam no está en la pila que ahora ha limpiado de las paredes de su casa. Antes de que Dong-eun avance más en su venganza, acercándose poco a poco a los pasos finales, le da a Jeon-jin una última oportunidad de redimirse entregándose. Esto es solo por amabilidad mostrada por Do-yeon en la casa de Dong-eun. Por eso es tan importante dejar los zapatos afuera. Este episodio termina cuando Jeon-jin encontrándose con Hyun-nam en lugar de una reunión habitual de ella y Dong-eun. En el episodio 10 vemos que a veces el mal sigue siendo malvado. Puede que no haya otro personaje que sea tan vil y vicioso como Jeon-jin. Después de rechazar la oferta de Dong-eun de entregarse, continúa ideando más planes sobre cómo erradicarla. Jeon-jin elige echar sal en una vieja herida al ofrecerle dinero a la madre de Dong-eun para que Dong-eun renuncie como maestra. Su madre obviamente está de acuerdo, al igual que hace 18 años cuando aceptó dinero para retirar a Dong-eun de la escuela y creó un alboroto en el lugar de trabajo de Dong-eun. Ahora Jeon-jin tiene 2 nuevos rizadores para quemar a Dong-eun, Hyun-nam y la madre de Dong-eun. En otra parte, Jeon-jin le ofrece dinero a Hyun-nam para apuñalar a Dong-eun por la espalda. Peor aún, ella le dice que puede encargarse de matar a su esposo, así que no hay nada de lo que deba preocuparse. Jeon-jin sabe todo sobre la hija de Hyun-nam y aunque Dong-eun le advierte que Jeon-jin sabe que trabajan juntos, los detalles la sorprenden. El maestro Chu sigue siendo el matón en la escuela. Do-yeon sigue visitando la tienda de Haeun-jum donde tiene lugar toda la infidelidad de Jeon-jin. Hyun-ram, la dependiente de la tienda que también ha sido abusada por Jeon-jin y que la llama por su nombre de pila, se lo cuenta a Hae-hum. Hae-hum quiere ver las imágenes de CCTV del día y le hace algunas preguntas básicas a Hyun-ram. Resulta que todo lo anterior al 29 de octubre fue reformateado por pedido de Jeon-jin.
¿Qué significa esto? Hye-hom tiene la tarea de llevar a Jeong-jin a un lugar específico por parte de Dong-eun. Sucede que es el lugar de trabajo de Jeo-yeon. Hye-yeon la invita cuando se está haciendo su propio procedimiento. Le dice a Jeong-jin que Do-yeon la conoció e incluso le regaló un bolso caro. Jeong-jin está furioso por supuesto y Jeo-yang escucha libremente su conversación. Los matones que obtuvieron dinero de Dong-eun por chocar el auto quedan atrapados en una redada de juegos de azar y el ex policía amigo de Jeong-jin está furioso con ellos. Con miedo, Hyun-nam ha estado conduciendo en círculos con su hija durante 2 días hasta que saben que está a salvo. Es hora de que vuelvan a encender su teléfono y se convierta en la mujer de Jeong-jin. Dong-eun y Hyun-nam se ríen del hecho juntos y Dong-eun lleva a su hija con ella a las seguras manos de la enfermera que quería salvar a Seo-hee en el pasado. El matrimonio de Jeong-jin se está desmoronando mientras su máscara se cae lentamente frente a Do-yeon. Jeong-jin no muestra remordimiento por nada de lo que ha hecho, ni siquiera por el bien de su hija. El detective también viene a ver a Jeo-yeon y siente curiosidad por su relación con Myung-oh. Jeo-yeon es la última persona que llamó a Myung-oh antes de su desaparición. Jeong-jin finalmente decide sucumbir a los encantos de cirujano plástico de Jeo-yeon y visitar su clínica para algunos rellenos. Do-yeon decide reunirse públicamente con Dong-eun en Seúl, no en el pequeño pueblo en el que se encuentran, para comprender los detalles de las acciones de Jeong-jin. Dong-eun usa un vestido sin mangas y muestra todas las cicatrices en sus brazos y hombros a Do-young y a todos los que están cerca. Cuando Jeong-jin está a punto de pasar por el quirófano, algo cambia. Después de recibir anestesia, se le pide a Jeong-jin que cuente del 10 al 1. Ella comienza y justo antes del 7, Jeong-jin le hace una pregunta importante. ¿Qué le hizo a So Myung-oh? Tenemos toda la escena representada para nosotros. Myung-oh se reunió con Jeong-jin en la tienda de Hae-jum, la misma sala de prueba donde Jae-jum y Jeo-jin solían hacerlo. Estaba grabando a Jeong-jin en su teléfono y mencionó que ella engañó a Do-yeon. Jeong-jin inmediatamente supo lo que estaba pasando y vertió alcohol en su teléfono. Myung-oh luego procedió a preguntarle sobre Seo-hee y le dijo que la evidencia de esa noche estaba en su bolsillo. Trató de sacársela, pero todo fue una broma de Myung-oh. Sin embargo, esto fue prueba suficiente. De hecho, era Jeong-jin quien estaba allí cuando murió Seo-hee. Obviamente, todo lo que Myung-oh quería era dinero. Jeong-jin no pudo tolerar más su comportamiento infantil y sucio y lo golpeó con la botella de whisky en la cabeza. Cuando trató de abalanzarse sobre ella, ella lo volvió a hacer. Ahí es cuando Jeong-jin escucha la voz de Jeong-yeon y comienza a gritar: ¿quién es? Se despierta en la cama de hospital. La comprensión golpea su rostro empapado de sudor cuando se vuelve hacia Jeo-yeon. Los primeros 2 episodios nos llevan de regreso a la guarida del león. Dong-eun ahora tiene suficiente evidencia de que Jeong-jin mató a Myung-oh. Por supuesto, cualquiera que sea la evidencia que haya, se ha obtenido ilegalmente. Mientras tanto, Dong-eun, con sus cicatrices aún muy expuesta como un recordatorio revelador para la audiencia de lo que ha pasado, todavía está hablando con Do-yeon, dejando muy claras sus intenciones con respecto a Jeong-jin. Ella quiere que todos la dejen, incluido él. Él es, como ella lo dice, su gloria. Alguien dijo el título en voz alta y ella quiere que él sea un recordatorio de su ruina. Sin embargo, Do-yeon dice rotundamente que no la dejará, aunque se dio cuenta hasta ese momento que no puede explicar por qué. Dong-eun en este episodio y Hyun-nam tienen que soportar la peor parte de la ira de Jeong-jin. Mientras se preparan para despedirse de Suga cuando se muda al extranjero, Jeong-jin llega y amenaza con descubrir dónde está Suna, a menos que Hyun-na acepte no despedirla. También quiere saber más sobre los aliados de Dong-eun, con quien se reunirá. Le sorprende saber que hay un hombre involucrado. Como castigo, Jeong-jin no le ha dado dinero al esposo de Hyun-na para jugar, por lo que regresa a casa temprano y golpea a Hyun-na sin sentido en una escena que realmente dura una cantidad de tiempo muy incómoda. Sua ve obligada a abandonar el país sin despedirse de su madre y el esposo de Hyun-na descubre que su teléfono y los mensajes de texto dejándole en una posición terriblemente comprometedora. La esperanza se convierte en un tema manifestándose en lugares inverosímiles. Hye-young, por ejemplo, encuentra la tableta de Myung-oh y con ella una grabación incriminatoria de Jeong-jin. Cuando termina este episodio, ella se ríe maniáticamente de su buena fortuna. Cuando comenzamos el episodio 12, comenzamos retrocediendo un poco en el tiempo para que podamos ver a Hyun-na atrayendo la atención de Dong-eun hacia el primer lugar. El depósito de cadáveres todavía usa más energía que la mayoría de los hogares, lo que no tiene sentido si el lugar realmente ha estado abandonado durante 3 años. Suponen que el detective Shin le ha pagado al dueño para esconder el cuerpo allí y con esa pieza del rompecabezas descubierta, ganando algo de terreno. Sin embargo, Jeong-jin no va a caer sin luchar. Cuando Hyun-na le dice según las instrucciones con quién se ha reunido Dong-eun, ella revela que es Jeo-yeon, cuyo nombre Jeong-jin obviamente reconoce después de su experiencia de tratamiento. También obtenemos un poco de contexto sobre cómo eso también llegó a ser, pero parece demasiado
demasiado tarde, a pesar de que son al comienzo del episodio en una hora de gira principalmente en torno a Dong-eun sembrando enormes cantidades de discordia entre el campamento, su primer objetivo es Jae-jun, a quien manipula fácilmente enviándole fotos tomadas por un compañero maestro, el señor Chu, que se supone que son de naturaleza algo pervertida. Chu parece un malnacido gigante, tenga cámara o no, por lo que su castigo parece bastante justo porque naturalmente Jae-jun salta en defensa de Ye-sol. Aparece en el campus y lo ataca con saña. Mientras tanto, Jae-jun se enfrenta a posibles ramificaciones legales y su justificación de que el señor Chu era un pervertido no cuenta mucho, ya que no es así como funciona el sistema de justicia, y también irrita enormemente a Do-yeon, que no está exactamente entusiasmado con la idea de que Jae-jun aparezca en la escuela de su hija afirmando ser su padre. Cuando Yeo-jin intenta discutir con él más tarde, él incluso señala que es el amante de su esposa y afirma públicamente que es el padre de su hija y no le da muchos motivos para quejarse. Luego viene la ruina de Sara, que implica una recaída muy pública y queda atrapada. Vimos a Dong-eun finalmente poner en marcha su plan al hacer que arresten a Sara por abuso de drogas. Se vio a Sara tocándose inapropiadamente en la iglesia después de inyectarse y todos los feligreses la fotografiaron. Simultáneamente se comparte información sobre una meteoróloga que asesinó a una estudiante después de abusarla violentamente durante su tiempo en la escuela a través de una carta anónima de la madre del estudiante. Las cosas están mejorando para Dong-eun, pero todavía tiene muchos obstáculos en su camino. Dong-eun advierte a Hyun-ram que no se interponga en su camino. Resulta que Hyun-ram era la chica a la que la pandilla acosaba después de que Dong-eun se fue. Todavía trabaja para Jae-jun en siesta y es la asistente de Jeong-jin. Como sospechábamos, es posible que haya guardado la botella de alcohol, el arma preferida de Jeong-jin, para cubrir su propio pellejo. Jeo-jun intenta conseguir un trabajo en la prisión donde está el hombre que mató a su padre. Se ven y Jeong-jun lucha por mantener la calma en su presencia. Jeo-jun le advierte que le mostrará el infierno en el que ha vivido todo este tiempo. Hye-jun va con Jeo-jun con la grabación de voz, pero no se la reproduce toda. Aún así, es suficiente para probar que Jeong-jin es culpable del asesinato de Myung-oh. Jae-jun decide que finalmente es hora de darle una oportunidad a la niña y le pregunta si puede cuidar a una niña de 8 años por él. Hye-jun está confundido, pero luego Jae-jun explica que Ye-sol es su hija y Hye-jun acepta al instante. ¿Harán una gran familia? Sí, seguro, como si eso fuera posible. Sara intenta escapar, pero la atrapan antes de que pueda hacerlo. Para agregar leña al fuego, Hye-jun visita a Sara y le dice que su evasión de impuestos de la galería de arte también ha sido expuesta, por lo que el caso de Jeo-jin está encubierto. Do-yeon descubre que Jeo-jun es el tipo que está ayudando a Dong-eun y él es quien le enseñó a jugar Go. Ambos afirman querer la felicidad de Dong-eun. Jeong-jin finalmente comienza a temblar de miedo por Dong-eun. La policía le dice a Jeong-jin que necesita ayudarla con su jubilación anticipada, enviándolo a Hawái, y el cuerpo que se suponía que debía enterrar todavía estaba en este mundo. Mientras él trata de chantajearla por ello, la policía encuentra el cuerpo de Myung-oh. Mientras tanto, el marido de Hyun-na persigue a la madre de Jeong-jin y le envía más mensajes sobre que su hija ha matado a alguien. Hyun-na finge que su esposo está mejorando y que las cosas están cambiando para mejor para ella. Finalmente, Dong-eun decide echar a su madre, que ha estado viviendo en su casa. Su madre se enfurece mucho y continúa siendo un mal amenazador en la vida de Dong-eun. Después de decirle algunas feas cosas a Dong-eun, se da cuenta de que el fuego de la estufa portátil está asustando a Dong-eun. Inquietantemente, ella prende fuego a la casa mientras Dong-eun se sienta a sus pies, agradeciéndole por ser la amenaza que es. Luego, la cámara se enfoca en el circuito cerrado de televisión de la casa y luego comenzamos a darnos cuenta de que después de todo, Dong-eun tiene un plan. El policía se da cuenta de que está condenado cuando lleva a Jeong-jin a ver el cuerpo, pero no hay ningún cadáver. Hye-jun le dice a Jeong-jin que el cuerpo de Myung-oh fue encontrado la noche anterior en el edificio abandonado donde murió Seo-hee. Jeong-jin convence a Hae-jun de que él es el único hombre para ella, y ella tomará a Ye-sol y vendrá a él para siempre si él se convierte en su coartada para la noche en que murió Myung-oh. Jeo-jun inmediatamente se enamora de sus tácticas y se dirige directamente a Dong-jeon para salvar a Jeong-jin juntos. Él le dice que su esposa es una asesina y que debería divorciarse por el bien de Ye-sol. El policía también intenta huir, pero ahora el cuerpo ha desaparecido. Todos sus negocios dudosos podrán salir a la luz por fin. Desafortunadamente para él, la madre de Jeong-jin tiene otros planes. Está harta del esposo de Hyun-nam, quien le dijo que Jeong-jin había asesinado a 2 personas. Ella le ofrece 1.000 millones de wones para que se calle. En verdad, ha planeado asesinarlo y le entrega el dinero a su chamán de confianza para traer
al esposo de Hyun-nam a la calle. La policía está en el auto cuando ella finge un atropello y se da la fuga, convirtiéndose en su testigo. No puede escapar de sus garras. Dong-eun tiene evidencia, un video de su madre iniciando un incendio a propósito y la lleva a una clínica psiquiátrica. La consideran inestable y la encierran. Sara, mientras tanto, está furiosa cuando sale de prisión y recuerda que hay un video de Jeonjin afirmando que matará a Sohee en la escuela. Ahora que Haeyeon ha ayudado a alejar a Sara de su mejor amiga, Jeonjin, nos preguntamos quién ayudará a Jeonjin. Con el esposo de Hyun-nam muerto, ella finalmente está libre del abuso y Dong-eun ha cumplido su palabra de protegerla a ella y a su hija. Dong-eun ha dejado la escuela y se disculpa con Ye-sol, diciéndole que se disculpará por el resto de su vida si es necesario. La casera de Dong-eun le dice a Yeo-yeon que Dong-eun una vez le salvó la vida. Cuando Yeo-yeon le pregunta a Dong-eun al respecto, ella no recuerda haber hecho tal cosa. Do-yeon finalmente ve los verdaderos colores de Jeonjin y está absolutamente devastado al ver las afirmaciones en la publicación anónima. Le pide a Dong-eun la dirección de la familia de Sohee. Ella le dice que su madre es todo lo que sobrevive de la familia y se lo da. Por su parte, Do-yeon descubre que el cuerpo de Sohee está en el hospital Seol-ju, el hospital de Yeojeon. Todavía no está claro qué quiere hacer. Va a ayudar a Dong-eun a su manera atormentando a Jeonjin o se quedará con Jeonjin solo por Ye-sol. Jeonjin, quien creó un alboroto en la morgue cuando no pudieron encontrar el cuerpo de Myung-oh, vuelve a visitarlo para encontrar un pedazo roto de su bolso. Yeojeon la encuentra allí y le da lo que está buscando. Él solo está allí para burlarse de ella. El detective del caso, Myung-oh, todavía sospecha de Dong-eun. Él quiere saber la verdad de ella, pero Dong-eun le dice que ella ya le dijo la verdad. El detective no puede creer que sus afirmaciones sean ciertas. Después de todo este tiempo, Dong-eun le dice al detective que hay un encendedor en la escena del crimen. Ese encendedor nunca se analizó en la búsqueda de ADN en ese momento porque supuestamente pertenecía a Sohee. Ahora, el detective le hará una prueba de ADN, dado que el automóvil de la madre de Jeonjin evidencia del atropello y fuga. Ella llama a Jeonjin para que lo recoja. Ella pide que la lleven al lugar de la chamana de inmediato. Cuando llega Jeonjin, el chamán actúa como Sohee el día que murió. Del flashback, finalmente entendemos lo que realmente le sucedió a Sohee esa noche. Jeonjin estaba enojada porque Sohee estaba usando ropa a juego con ella un día, el día que dijo que mataría a Sohee. Como venganza, quería que se quitara la ropa en el techo de un edificio bajo fuertes nevadas. Sohee había tenido suficiente y le dijo a Jeonjin que ya no le tenía miedo. Jeonjin llevó su encendedor al suéter de Sohee y lo encendió para asustarla. Sohee se abalanzó sobre Jeonjin para salvarla, pero Jeonjin la empujó fuera del edificio y la mató. En ese momento, Dong-eun estaba cerca del edificio y escuchó sonar el teléfono de Jeonjin. Después del ruido sordo de alguien que se caía del techo, Jeonjin le gritó a su madre y le dijo que esa vez realmente había cometido un gran error, pero su madre le dijo que verificara con calma si había alguien cerca para ver qué había sucedido. Jeonjin dice que no. Es posible que Dong-eun tuviera algo que ver con el comportamiento del chamán como Sohee, pero no es seguro. Este episodio termina con Jeonjin desconcertada que ve a Dong-eun en la casa de la chamana. Tus acciones siempre volverán a morderte. Como es el camino de Hallyu, los últimos 2 episodios están repletos de todo el drama que puede haber. Hyun-nam finalmente ha terminado de ayudar a Dong-eun en su trabajo sucio. Dong-eun le pide que termine dándoles a sus otros amigos, la enfermera de la escuela y Seong-hee, algunas cosas materiales a cambio de su ayuda. La separación de Hyun-nam de Dong-eun es muy triste y Dong-eun espera que nunca tengan que volver a verse. Hyun-nam también logra devolver la bofetada a Jeonjin en una escena completamente gratificante. Jeonjin ya no puede acercarse a su hija. La chamana recibe la maldición más oscura de Dios después de hablar con Seo-hee con Jeonjin, lo que implica que todos los pecados de Jeonjin y su madre se verán. Do-young decide divorciarse finalmente y aleja a Ye-sol de las manos viciosas de Jeonjin y Hae-jun. La madre de Jeonjin está tratando de pagarle un acuerdo a Hyun-nam. Por su parte, Hyun-nam rechaza este acuerdo y la madre de Jeonjin va a prisión por homicidio involuntario. Sin embargo, Dong-eun no se detiene ahí. Jeonjin ya había usado a la madre de Dong-eun para vengarse de ella. Ahora probará su propia medicina cuando Dong-eun haga que su madre le dé la vieja placa de Jeonjin. Curiosamente, en realidad no necesita la placa porque el detective ya tiene todas las pruebas que necesita. Fue solo para que Jeonjin vea el amor de su madre por ella. Sara sube el video a YouTube y todos en el trabajo acosan a Jeonjin. Finalmente deja su trabajo. Jeonjin finge ser amiga de Sohee frente a los médicos y miente sobre su suicidio porque estaba embarazada. Desafortunadamente para ella, Hae-jun era el padre del bebé y ya no está
del lado de Jeonjin. En el funeral de Myung-oh, Hye-jeon publica el video de Sara de su favor sexual hacia Myung-oh. Sara se vuelve loca y en ese momento apuñala a Hye-jeon en el cuello con el lápiz que llevaba en el pelo. Lo más probable es que Hye-jeon haya perdido permanentemente la voz. Hae-jun por supuesto no la necesita, pero también eliminó los videos del iPad de Myung-oh. Son 2 abajo y faltan 2. Dong-eun no se dio cuenta de que era Hae-jun quien había embarazado a So-hee, por lo que la persona equivocada murió en ese crimen. Gyeon-bra era en realidad amiga de Dong-eun antes de que la intimidaran. Cuando la pandilla quemó a Dong-eun, Gyeon-bra no se puso del lado de ella por miedo. En realidad fue ella quien terminó dándole el golpe final a Myung-oh por agredirla tantas veces. Gyeon-bra le pidió a Dong-eun que la ayudara, por lo que la botella volvió a la escena del crimen como evidencia tal como estaba. Dong-eun recordó cuando tuvo un encuentro con la casera cuando era niña. La casera era una mujer pobre que había perdido a su hijo recientemente y estaba lavando ropa en el sauna donde Dong-eun trabajaba medio tiempo. Los detectives finalmente descubren que el ADN del material encontrado debajo de las uñas de Myung-oh coinciden con el ADN de hace 18 años. En medio de todo esto, Yo-young también está listo para luchar contra su enemigo, el tipo que mató a su padre. Jeo-jeon finalmente le pregunta por qué lo hizo y el hombre dice que fue porque cuando estaba muriendo, el padre de Jeon-jeon, el médico, estaba preocupado porque su hijo comiera ramen en la cena. Eso lo irritó y decidió matarlo para poder ver quién era este hijo especial. Finalmente la madre de So-hee se derrumba y cuando Dong-eun dice que ella es su tutora, descubre que Jeo-jeon es su tutora en el hospital. ¿Qué es lo que esconde Jeo-jeon? Resulta que Jeo-jeon sabía sobre la venganza de Dong-eun mucho antes de que ella acudiera a él. Cuando estuvo en el hospital por primera vez, la siguió hasta la morgue, donde estaba el cuerpo de So-hee. Yo-young había pensado que era amiga de So-hee. Sabía que eventualmente ella llegaría a usarlo como el hijo de la familia Ho, propietaria de la cadena de hospitales, y quería ayudarla desde entonces. Sin embargo, quería saber por qué ella lo dejó en medio. Dong-eun dice que se enteró del padre de Jeo-young a través de la madre de So-hee y fue entonces cuando se dio cuenta de que no era la única víctima y que este hombre también era una víctima. Jeo-young le dice a Dong-eun que debería usarla, tanto como ella quisiera, y esta vez si lo deja será por amor y no por venganza. Mientras Hye-jeon se pudre en el hospital sin voz, Hae-jun corretea y lleva una vida normal. Dong-eun le dice a Hye-jeon que le ayudará a vengarse de Jae-jun por ella. Jae-jun sufre de un glaucoma y sabemos que requiere gotas todos los días. Dong-eun le proporciona a Hye-jeon un líquido y un aplicador para ponerle gotas para los ojos de Jae-jun y cegarlo permanentemente. Do-young les había dicho a los matones de Jeonjin que deberían obtener más dinero del policía por su trabajo. Se da a entender que lo matan por no complacerlos. El detective encuentra todas las pruebas que necesita para atrapar a Jeonjin en Siesta, la tienda de Jae-jun. El investigador se pone al final del lado de Dong-eun y le dice que no pasará más tiempo investigando el caso de Myung-oh. Ella es liberada. Dong-eun pasa un tiempo con Jeo-jeon por última vez y lo deja para siempre, apreciando la ayuda. Dong-eun y su casera intentaron suicidarse un día de invierno, pero Dong-eun decide salvar a la mujer. La casera la había reconocido inmediatamente al verla como adulta, pero Dong-eun había tardado mucho. Jae-jun usó sus gotas para los ojos finalmente y se quedó ciego mientras conducía después de descubrir que Ye-sol se había ido muy lejos con su hija. Su coche es atropellado por un camión y luego, cuando agita las manos tratando de averiguar dónde está, alguien lo empuja hacia abajo desde el último piso hacia el cemento. Ese alguien es Do-young. Bien hecho, hombre. Ahora que Dong-eun se ha vengado, ha decidido que es hora de que termine con su propia vida, pero la madre de Jeon-jeon la salva. La madre de Jeon-jeon quiere que la ayude a salvar a su hijo. Ella piensa que Dong-eun es la única que podría sacar a Jeo-jeon de este infierno en el que ha vivido. Ahora es el momento de la venganza de Jeo-jeon y durante 6 meses Dong-eun descubre un plan para vengarse. Dong-eun finalmente regresa con Jeo-jeon, quien ha estado desorientado desde que ella la dejó. Dong-eun invita a Hyeon-nam a que venga a ayudarla nuevamente, pero en realidad no la vemos interactuar. Dong-eun se convierte en la maestra de debate en la prisión en la que se encuentra Yeon-cheon, el hombre que asesinó sin piedad al padre de Jeo-jeon, y Jeo-jeon logró meter a algunas personas en prisión para que lo golpeen brutalmente. Dong-eun y Jeo-jeon finalmente se van juntos a la prisión, se dicen las palabras especiales, te amo, y luego entran a prisión, terminando con una nota alegre que aún no han terminado con Yeon-cheon. La última parte del episodio fue un poco apresurada y parecía un poco forzada, con Dong-eun tratando desesperadamente de ayudar a Jeo-jeon a vengarse en lugar de simplemente vivir una vida feliz con él. Parece que su relación es inamovible debido al trauma que los une a ambos, no solo entre ellos sino con el mundo que los rodea. Es seguro
seguro decir que Dong-eun está feliz. Creemos que lo es. Encontró por fin una persona con quien compartir sus cargas y otras familias con las que nunca lo había imaginado. Este ha sido el resumen de esta segunda parte de este drama hermoso, La Gloria. Coméntanos si lo viste, qué te pareció, si te gustó o no. Te espero en el próximo video.